Hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con el primer tema de la unidad 2, que son propiedades de la tabla periódica. Aquí yo les muestro una tabla periódica normal, esta es de nivel secundaria, pero no tiene grandes diferencias con las de nivel preparatoria. Es una tabla común y corriente que pueden encontrar en cualquier papelería. Bien, el objetivo de la tabla periódica es que nosotros podamos organizar o encontrar de forma ordenada cada uno de los elementos químicos que se conocen hasta ahora. Esos elementos se organizan de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas en grupos o familias que comparten características con otros elementos. Por ejemplo, lo que nosotros encontramos en forma vertical los denominamos grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 18. De ahí también tenemos periodos, tenemos del periodo 1 hasta el periodo 7. En el periodo 1 solamente tenemos al hidrógeno y al helio y en el periodo 7 pues tenemos más elementos. Si se dan cuenta la tabla periódica o si pueden revisar la tabla periódica que seguramente tienen en su casa, están ordenados también por número atómico. Significa que el hidrógeno tiene número atómico 1. El número atómico indica la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo junto con la cantidad de electrones. Significa que el hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón. El helio tendrá 2 protones y 2 electrones. Así sucesivamente, por ejemplo, el mercurio, que tiene número atómico 80, tendrá 80 electrones dentro de su configuración electrónica. Cada uno de estos elementos tiene una masa diferente y la masa la calculamos sumando las masas de los neutrones y de los protones principalmente, puesto que tienen una masa mayor. Generalmente la masa de los electrones se desecha o se descarta, no se utiliza. Sin embargo, si se considera, la podemos colocar también y no va a modificar mucho en realidad la masa de nuestro átomo. ¿Cómo calculamos la cantidad de neutrones presentes en nuestros elementos? Es de acuerdo a la diferencia de la masa, bueno, del número de masa del elemento y el número atómico. Por ejemplo, si tenemos un elemento como el cloro, cuya masa es de 35, en realidad es de 35.45, nosotros la vamos a considerar únicamente en números cerrados, eso quiere decir 35, le restamos su número atómico, que son 17, y tendría un total, bueno, nos daría un total de 18 neutrones. La diferencia sería de 18 y entonces los neutrones en este elemento serían de 18. Para este elemento entonces, cuya masa atómica es de 35 y su número atómico es de 17, tendríamos 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones. Como les comentaba hace un momento, en la tabla periódica nosotros encontramos los elementos agrupados de acuerdo a sus características físicas y químicas que comparten con otros elementos. Así, por ejemplo, para esta tabla periódica, en color verde encontramos a los metales representativos. En color azul, o en la variedad de azules, encontramos a los metales. En esta parte encontramos a los metales de transición. Estos generalmente tienen características de metales y de no metales. Y en color amarillo encontramos a los no metales y en el último grupo a los gases nobles. Estos elementos que ya se encuentran agrupados, también tenemos una familia diferente que son los lactánidos y los actínidos. En realidad, estos elementos de la tabla periódica que siempre se muestran en la parte de abajo están aquí en el grupo 6 y 7, perdón, en el periodo 6 y 7. Aquí simplemente nosotros los anexamos y quedan, como quien dice, encimados a los elementos que se encuentran en estos mismos periodos. Pero estos existen acá. Otra característica que nos da la tabla periódica es en qué estado físico nosotros encontramos a los elementos, si los encontramos como gas, líquido, sólidos o si se generan en forma sintética, significa no se encuentran de forma natural en el medio ambiente. Por ejemplo,
Para esta tabla periódica, nosotros encontramos aquellos que están escritos o que tienen la letra en color rojo como gases, los que tienen las letras azules, como por ejemplo en el caso del bromo o el galio, los encontramos como líquidos, los que tienen las letras negras, la mayor parte de todos los metales, serán sólidos y los que tienen las letras amarillas son sintéticos, como por ejemplo el caso del tecnecio que está aquí. Otra característica, otra información que nos brinda la tabla periódica es la forma en la que nosotros los podemos nombrar. Es un pequeño cuadrito que se muestra generalmente en la parte de arriba o en las tablas periódicas que son de nivel preparatoria se los ponen en la parte de abajo y nos muestra las terminaciones, los sufijos y los prefijos que llevan las sales y las oxisales o los anhídridos en las diferentes nomenclaturas. También la tabla periódica nos da, agrupa a los elementos de acuerdo a la característica de electronegatividad. Si recuerdan, en la unidad 1 vimos que la electronegatividad es la capacidad o la energía que transmite el núcleo de un átomo hacia los electrones. Entre más electronegativo sea un elemento, más difícil es para ese elemento o es más difícil para nosotros quitarle un electrón. Y la electronegatividad se da así. El litio, que ustedes tienen aquí en el periodo 2, en el grupo 1, justo abajo del hidrógeno, es menos electronegativo que el flúor, por ejemplo. El litio tendrá una menor electronegatividad que el flúor, entonces, por ende, por ejemplo, para el caso de los compuestos de los enlaces iónicos, el litio será el donador de electrones, mientras que el flúor será el aceptor. Y eso también lo vemos en las valencias que colocan en la parte derecha de cada uno de los elementos, los valores que tiene. Flúor siempre trabaja con -1, es decir, es capaz de aceptar un electrón, mientras que el litio trabaja con +1, es capaz de donar un electrón. Hay varios elementos que trabajan con diferentes cargas, por ejemplo, cloro, que trabaja con +-1, con +3, +5 y +7. Y esto es por los tipos de hibridaciones que puede hacer este elemento, que le da la facilidad de poder aceptar o de poder donar diferentes números de electrones. Bueno, eso es todo respecto a la tabla periódica y vamos a pasar a dar un breve repaso sobre lo que es el electrón diferencial. Si recuerdan, para el caso de los elementos, por ejemplo el carbono, que es con el que hemos estado trabajando para ver los diferentes tipos de enlaces, nosotros tenemos carbono cuyo número atómico es 6. Empieza su configuración electrónica con 1s, 2 electrones en apareamiento, luego nos vamos al 2s, otros 2 electrones, y posteriormente está 2p, los orbitales 2p. Y el carbono en su forma original tiene un electrón en 2px y un electrón en 2py. El electrón diferencial es el último electrón de la capa de valencia de cada uno de los átomos. En este caso, el electrón diferencial para el carbono es este. Es el último electrón que entra a la configuración electrónica y es el que le da las características físicas y químicas diferentes a cada elemento, dependiendo de dónde se encuentre ese electrón diferencial y si entra libre o en apareamiento, es las características que le brindará a cada elemento. Les dejaré el enlace de esta página de internet donde encuentran una tabla periódica normal, por si no cuentan con una tabla periódica y no tienen las facilidades de poder salir a una papelería o encontrar una papelería donde comprar una tabla periódica, les voy a dejar esta página. Es una tabla periódica normal, trae su número atómico, el nombre del compuesto, la masa del compuesto y la valencia del compuesto. ¿Sale? Aquí, por si les hace falta, aquí la pueden consultar. También viene dividida en gases nobles,
otros metales, en este caso son estos, metaloides, alcalinos, alcalinotérreos, etcétera, etcétera, y lactánidos y actínidos.